Me llamo Julia Inmaculada Rodrigo Moro. Nací en un pueblo de la Sierra de Huelva, Santa Ana la Real, el 7 de noviembre de 1937. Vivimos después en Huelva. Mi padre era maestro y dejamos la sierra para que estudiáramos. Entonces estuvimos en Huelva. Y yo fui desde Huelva, allí en Huelva, que conocí a las Hermanas Blancas, y como tenía vocación misionera, entré en las Hermanas Blancas. Vine a Madrid y de Madrid, 5 meses más tarde, ya fui a Francia para el postulantado y luego el noviciado en Saône-et-Loire, y después estuve haciendo estudios de catequética en la Facultad de Lyon y llegué al Alto Volta en 1965. Y dejo África este año, ahora, hace 1 mes y medio, que dejé el Malí y que vine a España ya para quedarme por problemas de salud. A mí me preguntaron, cuando terminé el noviciado, dónde quería ir de África, o África del Norte, o África Occidental, o África Central. Y yo dije África Occidental. Y fue a África Occidental donde me mandaron al Burkina Faso, bueno, Alto Volta antiguamente. Y la primera vez que fui, en 1965, fue en barco. Embarcamos en Marsella, hicimos escala en Barcelona, después en Marruecos, en Casablanca, en el Senegal, en Dakar, y bajé en Abidjan, y de Abidjan a Bobo Dioulasso en tren. En Dakar hubo una cosa muy simpática, y fue que, por casualidad, encontré en una iglesia donde fuimos a misa durante la escala un jesuita que había conocido en la Facultad de Lyon y que estaba preparando la exposición de arte africano con el presidente Senghor. Entonces tenía un cochazo de miedo de la presidencia, y me cogió a mí con otra compañera africana que venía con nosotras en el mismo tren, en el mismo barco, y entonces estuvimos visitando los lugares de artesanía de Dakar. Fue una entrada en África negra, desde luego, extraordinaria. Conocer todo aquello y visitar la artesanía que estaban haciendo y lo que hacían y cómo estaba preparando esa exposición de arte africano. Tenía un cochazo con un señor que nos abría la puerta del coche y todas esas cosas. Y luego nos dejó en el barco y ya continuamos a Abidjan, donde nos bajamos. La travesía en el barco fueron de 11 días, y luego después estuve 3 días en Abidjan y 2 días en tren para llegar a Bobo Dioulasso. En todo 16 días. Me encontré con la realidad dura que pudiera ser, sobre todo cuando mirabas cómo trabajaban la tierra los burkinabé, los del Alto Volta. Una tierra que era como piedra. No hay casi nada de agua, hay 3 ríos en el Burkina, y los 3 ríos se secan durante la estación seca. Entonces no hay ni una gota de agua, otra que a ver si sacan un pozo a no sé cuántos metros para poder tener un poco de agua. Y trabajar la tierra era trabajar en piedra dura. Ahí hay lo que se llaman laterita, que cuando sacas un pedazo de esa tierra y lo pones a secar, se endurece tal que es una roca. Y se hacen ladrillos con eso para construir las casas y demás. Y eso con un pico ahí, dándole a esa tierra para poder sembrar un poquito. Entonces, y mirando al cielo, porque dependían absolutamente de la pluviometría, si llovía o no llovía, para poder sacar algo de esa tierra. La mayoría de los habitantes del Alto Volta en aquel momento eran campesinos. Y ya los veía temprano, muy temprano, con la daba a las 4 de la mañana, camino del campo.
trabajaban todo el día y cuando volvían por la tarde, dejaban de trabajar a las 4, por ahí, y es cuando comían, porque ciertamente nada más que se comía una vez por día. Y no solamente en ese tiempo, hoy en día también, muchos comen solamente una vez por día, si pueden. Ha cambiado ahí muchas cosas en África, en bien por un lado y en mal por otro, porque hay más miseria ahora que antes había pobreza, pero ahora hay muchísima miseria. Teníamos 3 escuelas primarias, un dispensario y una escuela normal. Entonces, la asociación de las hermanas blancas con los laicos, que ellas habían formado ya para que fueran profesores y pudieran tener tantas niñas. Eran chicas las que teníamos, porque en aquel momento había separación de niños y de niñas. Entonces, 3 escuelas primarias. Y luego el entusiasmo de todas estas hermanas con las monitoras y con los profesores laicos que trabajaban con ella. Entonces, por ejemplo, en la normal estábamos 3 hermanas blancas como profesora, pero todos los demás eran laicos. Entonces esa colaboración, ese encuentro con otros que no son hermanas blancas, pero que tenían también el mismo interés que nosotras en ese trabajo de hacer progresar y formar a las mujeres del mañana. Y a partir de ahí, desde luego, han sido las mujeres que han estado en la política o fuera de la política, o en los profesorados y todo esto, a partir de las escuelas católicas. Había si se puede decir, un ambiente de golpe de Estado, porque desde que la Misana dio el primer golpe de Estado, ya él mismo se dio un golpe de Estado. Y luego hubo elecciones democráticas en el cual el jefe de Estado, la Misana, con otro, lo que se dice en francés, balotage, es decir, que estaban los dos casi que decirse en el mismo sentido de votos, los dos, pero al final fue la Misana quien ganó. Fuera de eso, todo se hizo a golpe de Estado. Jean-Baptiste, Seyserbo y después Sankara. Entonces Sankara eran tres militares jóvenes con ideas un poco revolucionarias. Bueno, utilizaban los mismos términos que se utilizaba en Cuba, la patria o la muerte, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, también lo decían eso en Cuba. Entonces era una fotografía de lo que podía hacer Castro y pasarlo al Burkina. Eso no pegaba, y luego sobre todo crear las fuerzas de jóvenes, ¿cómo decían? No me acuerdo ya cómo se llamaban jóvenes que en sus casas ellos tenían como misión decir al gobierno cómo se portaban, si sus padres aceptaban la revolución o si no aceptaban la revolución. Y ha habido padres y familias que lo han metido en la cárcel a causa de sus hijos, porque los hijos decían. Entonces ya esa manera de hacer y eso a la fuerza sacar una revolución con un poco, bueno, no simplista, no en realidad, sino como les parecía a ellos que pudiera ser. Y luego hubo muchísima tortura durante el tiempo de Sankara, se sufría muchísimo en el Burkina. En ese momento se llamó Burkina Faso porque fue él el que cambió, el término, ya no se llamaba Alto Volta, sino Burkina Faso. Pero se sufrió mucho. El poder estaba en manos de los burkinabés. Lo que pasa es que él quiso tener una idea revolucionaria, joven, y era muy joven, desde luego. Además, yo tenía una amiga que había sido su profesora en el instituto.
y que le conocía bien, y tenía sus ideas él así un poco... Y ahí vio que tenía ganas de hacerlo, y tenía buenas ideas, pero la realidad no era lo que hacía no convenía al país, ni mucho menos. No era la realidad lo que necesitaba el país. Y claro, ahí tropezón sobre tropezón, y al final él murió. Pero ciertamente era un chico sincero, joven, y que quiso arrollar en ese momento y que le pareció que iba bien por ahí. Pero sin embargo él venía también a hablar con esta señora que la conocía como profesora, vino a hablar, estando presidente fue a visitarla y a hablar con ella. Entonces él seguía, era buen hombre, pero vamos, y deseoso de eso, de que cambiara el país y que todo lo... Y verdad que así no podía cambiar. La manera tampoco de hacer los golpes de Estado uno detrás de otro de los militares, tampoco. Era un momento, todo eso es verdad que fue... Y de todas formas, Compaoré era un militar, y él también, pero quería que fuera de otra manera, nada más. Y yo creo que ahí la falta de experiencia, hace falta más experiencia, yo creo, para convertirse en jefe de Estado. Y era muy joven. El pobre no podía dormir ninguna noche en el mismo sitio. Estaba amenazado, entonces se tenía que esconder cada vez. No sabían dónde estaba. No tenía un lugar fijo de residencia. Entonces, claro, uno por el otro, quién cogía el gobierno, quién tenía más fuerza, y ya pasó lo que pasó. La muerte de Sankara y ya Compaoré continuó viviendo con miedo, porque toda la gente no decía nada, no querían otro golpe de Estado, estaban hartos de golpe de Estado, estuvieron contentos de tener un periodo tranquilo en ese sentido. Entonces, bueno, pues pudo, pero lo tenían grabado en el corazón. Además, la muerte del periodista y todas esas cosas que también piensan que fue Compaoré, pues claro, por eso viene todas las cosas que vienen ahora. Y ya los burkinabés no se aguantan, ya no. Y luego lo que pasó últimamente fue mal hecho, porque no tenían que haberlo hecho así. Pero en fin, han sido capaces de ponerse de pie y ahora están preparando a ver si pueden tener las elecciones y que pueda haber, desde luego, el deseo que tiene de tener una verdadera democracia. Y ahí estamos, pero sufriendo mucho porque la economía está por los suelos. Se sabe que cada vez que había un golpe de Estado eran 5 años de retroceso. Pues todo eso que ha habido, y luego Compaoré, que ha hecho lo que le ha parecido a él, y no, según ellos dicen, los jóvenes dicen, es que no se comió todo el dinero que pudiera haber en el Burkina. Así que sí, eso no arregla las cosas, desde luego. Por todos sitios teníamos no sé cuántos meses, cada vez en el golpe de Estado, pues couvre-feu, como se llama en español, toque de queda. Entonces, muy temprano ya no podíamos salir y demás, y luego por las noches pues oía las balas, porque tiraban a lo mejor al aire para intimidar a la gente, que la gente no saliera. De todas formas, si alguien salía, le cogían, le metían en la cárcel. Y una de las noches yo dormía fuera porque hacía un calor enorme, y para dormir salía fuera. Pues yo oía las balas, bueno, yo he oído las balas, y una vez cayó una encima del tejado de mi habitación. Y como era con la tôle ondulée, como esto de hierro, claro, hizo un ruido ahí, me desperté, y digo, madre mía, eso es una bala. Y oía por un lado y por otro, y entonces digo, pues anda, si estoy aquí, fuera, te puede matar una bala sin darte cuenta, estás durmiendo tranquilamente y te puede matar. Y entonces me puse a estudiar, bueno, yo estoy en alto, y las balas y la gente esa está ahí abajo, así no pueden hacer. La bala tiene una trayectoria, y me puse a estudiar la trayectoria de la bala, digo, anda, acuéstate, tranquila, y sigue durmiendo, que sea lo que el Señor quiera. Total, que me dormí igual. Pero a una amiga mía, esa misma noche,
pues le había atravesado la pierna una bala en su cama y dentro de casa, teniendo la ventana abierta. Se encontró un dolor en la pierna y la cama mojada y la pierna mojada, y era una bala que le había atravesado la pierna. Y la bala se la encontró en la cama. Entonces, claro, el peligro era inmenso, y a veces cuando hacía manifestaciones, a mí me conocía la juventud, me conocía como española, no, yo no soy francesa, entonces no había problema. Como estaban contra Francia y todo lo que había hecho Francia y todo lo demás, la manifestación yo la veía venir y me fui a mirar un poco si había mucha gente o había poca gente en la manifestación, y había muchísimos jóvenes manifestando y diciendo abajo el sionismo, aunque no sabían lo que era el sionismo, pero vamos, son cosas que les venían y que decían. Y luego abajo, abajo les français, y entonces me miran y se dieron cuenta que yo no era una francesa, y entonces yo me vi la cara que pusieron de bajar la cabeza y decir, uy, que nos estamos equivocando aquí, no es una francesa. Así que, bueno, el problema estaba ahí, la inseguridad también, y tenían que tener cuidado. Yo me sentía segura, porque no era francesa. Pero así, en peligro estábamos todos, eso desde luego. Y el tiempo fue precario, se sufría un montón, porque ya no podían funcionar las cosas como es debido, sino que eso les estaba, desde luego, estropeando el país. Y cuando yo dejé el país, pues el golpe de Estado de Compaoré fue después, y fue en el 85 y lo hizo después. Me quedé en blanco cuando supe que había un golpe de Estado, había otro golpe de Estado. Pero luego lo bueno ha sido ese periodo en el cual los burkinabés se callaron porque estaban deseosos de que no hubiera tanta revolución, tanto cambio de gobierno y tanto recular. Entonces, bueno, le dejaron ir para adelante, pero tampoco él supo hacer las cosas como es debido. Y pues sucedió lo que sucedió. Por lo que los burkinabés son gente muy, muy trabajadora, seria, profunda, pero que guardan lo que pasa en su interior. Y se ve que al momento dado salen. Si no están contentos, va a salir la cosa. Yo vine al Mali y también para ocuparme de los estudiantes en Bamako, en la capital. Entonces en Bamako había escuelas superiores, la escuela de medicina, la ENSUP, escuela superior para la enseñanza, y también estaba la escuela de Derecho y también la escuela de ingenieros. Pero no había universidad, tampoco en Burkina, eso ha sido después. Y entonces yo estaba para ocuparme de los estudiantes, y empecé con los institutos, sobre todo en el Instituto Notre Dame, donde daba clases de moral, y también en la escuela de la misión, donde daba la catequesis. En fin, tenía bastante trabajo, y también teníamos encuentros con los estudiantes de las escuelas mayores, de los colegios mayores, de esas, no sé cómo se dice, école supérieure en francés. Y entonces, bueno, pues hacíamos retiros y encuentros con la escuela de ingenieros, con la escuela de medicina y todo eso. Y ya puse el pie ahí desde el principio, desde el 91, metí el pie y ya poco a poco estaba plenamente con ellos, ¿no? Sobre todo en la Facultad de Medicina, de Farmacia y de Odontología. Entonces, ¿cómo trabajaba? ¿Cómo estaba con los estudiantes? Pues la primera cosa era ciertamente poder dar a esos estudiantes la posibilidad de un desarrollo integral, porque la mayoría de ellos vienen de los poblados o también de la ciudad, pero no
no tienen, bueno, estudian, son capaces de estudiar y seguir, pero no tienen una base en el punto de vista reflexivo y demás, lo que puede pasar por el mundo, por ejemplo, la no violencia. Porque es importante y capital que en mi corazón haya otra cosa que la violencia. Entonces, bueno, pues tratamos ese tema durante un tiempo, cómo integrarnos en una manera de ser que no seamos violentos. Entonces había reflexiones, grupos de reflexiones sobre la no violencia, y luego cogíamos también Gandhi, por ejemplo, en el cual, bueno, pues pasar la película de Gandhi, y todo esto se hace durante la noche. A partir de las 8:30 de la noche terminaban las clases en ese momento, y en ese momento llegaba yo. Había una media hora en la cual comían y demás, y ya estaban allí. Hacíamos encuentros en las aulas de la universidad. No teníamos una sala para nosotros, pero podíamos. El rector me daba la posibilidad de tener una sala, y entonces aquel que quería venía para hacer eso. Pudiera ser para preparar, por ejemplo, un tema, también podría ser para pasar una película, o bien para un encuentro de oración y de compartir la palabra de Dios, para ver qué íbamos a hacer, qué actividades realizar. Por ejemplo, el puerta a puerta contra el SIDA. En esos medios hay de todo. Hay prostitución, es la juventud que busca y no sabe muchas veces cómo, y luego el peligro del SIDA, por ejemplo, estaba muy a punto. Y ciertamente, y una de las maneras que teníamos para desde luego sensibilizar y poner que pudieran los ojos y se dieran cuenta del peligro, era el puerta a puerta, en el cual los estudiantes católicos hablaban con sus compañeros y ver cómo esto, cómo lo otro, y qué prevenciones tienes y cómo te estás comportando frente a eso, y qué hacer para que no cojas el SIDA, por ejemplo. Y eso se hace también, pues eso, de esa manera. Y luego después, y también, cómo ayudar a algunos que no comían, porque no tenían dinero para comer regularmente. Entonces había un fondo en el cual ellos conocían la situación de uno de sus compañeros, en la cual habría que apoyar y ayudarles de alguna manera para que pudieran por lo menos tener una comida diaria como es debido. Y en ese fondo ellos mismos eran los que tenían la posibilidad, me hablaban a mí y me decían, hay que estudiar tal persona que necesitaría, y cómo podríamos y cuánto pudiéramos, con qué podíamos ayudarle. Ya nos poníamos en común y ya se le podía ayudar en ese sentido. Entonces, ese movimiento lo hacíamos a partir de nuestros encuentros, porque los adolescentes no tenían nada, en un movimiento que les ayudara en un punto de vista pedagógico a formarse y entonces lancé los Scouts. Y cuando hacíamos una salida de esto y que tenían que pagar una cuota pequeña, cada uno tenía que hacer algo por esto, ellos no tenían problema para sacarse los 100 francos del bolsillo y darlo. Y tenía eso, tapete, no sé cómo decir, las alpargatas, las sandalias esas. Lo que no tenían en el Burkina, que yo les conocía descalzos. Entonces digo, sí, esta gente está mejor, en ese sentido estaba mejor. Y ciertamente el comercio hacía que el dinero viene fácil. El bien es fácil, pero también hay un problema que es la contabilidad y cómo se lleva eso. Y ahí hay un problema grande para muchos. Es que cuando yo tengo un dinero, que es el comercio, si no lo guardo para poder continuar ese comercio, pues me quedo que pierdo todo y que no tengo nada y que ya no puedo continuar. Y ahí el problema hay que hacerlo también para ayudarles a la juventud a saber hacer ahorros y a tener
Eso. Entonces, ese problema existe, pero en el Mali ciertamente tiene mucha más facilidad y tiene muchas más posibilidades que el Burkina, porque el Burkina no tiene agua. Los tres ríos están, en el verano ya no tiene, bueno, en la estación seca no hay una gota de agua. Sin embargo, el Níger tiene agua todo el tiempo. Pero en aquel momento había agua, y los grifos tenían todos agua. Pero ahora resulta que la cantidad de personas que están en Bamako, cuando yo llegué había 400.000 personas, y ahora hay cerca de 3 millones. Entonces la gente viene de los poblados a buscar posibilidades en la ciudad, y aquellos viven como hormigas. Ahora, antes, bueno, tenían los poblados y todo eso, tenían sus casas de barro o sus chozas, pero ahora resulta que ahora están en una habitación, tienen como corralas, tienen una casa de vecinos, cada uno tiene una habitación, pero cada uno tiene una habitación, una familia. Mi boy, por ejemplo, tenía 6 hijos, su mujer, en una habitación, y al lado de él había otro que tenía 10, eran 10 y tenían la misma habitación. Y todos, y un baño para ir a hacer sus necesidades, ya todo lo que tienen. Y tienen de un lado y de otro esas habitaciones. Viven, desde luego, de una manera infrahumana. No es posible que se viva así, y así viven muchísimos en la ciudad. Y luego ahora el agua no llega a los grifos. Nosotras, incluso en nuestra casa, faltábamos de agua todo el día. Teníamos que llenar los cacharros de agua durante la noche, porque durante el día no había ni gotas de agua en casa, y eso no pasaba. Teniendo un río con el cual tienen estaciones para sacar el agua, pero ahora haría falta muchas más. La infraestructura no ha crecido la población, pero la infraestructura no. Así que en ese sentido ves mucha más miseria. Antes veías pobreza, pero ahora ves una miseria enorme. Ahora toda la gente tiene móvil, y los estudiantes, para pagar la tarjeta y cargar el móvil, a lo mejor por la noche no comen. Y meten ahí en el móvil le pide que eso, come con él o más que él muchas de las veces. Así, bueno, pues todo lo que es moderno existe, esto está claro, está allí. Y en Mali, en Bamako se vende de todo, puedes encontrar todo. El comercio está, eso, bueno, pero en realidad mucha gente no puede comprarse las cosas si no tienen un euro por día. Los malienses son gente muy abierta. Tú cuando vas al Mali no tienes problema de hablar y decir las cosas como son a un maliense, y el maliense te lo va a decir igual. Y no tienen complejo. No es porque es blanco o porque es negro. Y lo que has visto, por ejemplo, en el Burkina, tenía un poco de respeto hasta a un blanco que a lo mejor sabía más que tú. Pero ahí no. El Mali no entiende eso así. Él se pone en la misma altura, eso está claro, ¿no? Y son directos y muy abiertos también. Y gente que conoce mucho el mundo porque van por todos sitios. Yo el año pasado me acuerdo, en Addis Abeba, cuando venía de Zambia, me encontré a un montón de malienses. Entonces ellos viajan un montón y van a comprar, vienen con sus cacharros llenos los equipajes son tremendos, pero porque se traen todo lo que compraron, se lo trajen para hacer el comercio en Bamako. Luego viene otra cosa también por contenedores y por otras maneras, pero ellos mismos traen un montón de bultos. Ellos sienten la necesidad de una formación y formación profunda, pero también tenemos el problema de que no hay todo lo que hace falta para esa formación. Y ahora, por ejemplo, médicos generalistas se pueden encontrar en el Mali,
Cada año hay una promoción bastante numerosa que salen. Pero la especialización no, y eso sí que tenemos mucha necesidad. Y ahí van a ver cómo pueden, porque después de terminar los estudios es que voy a poder hacer una especialidad. Bueno, hay medios que ahora lo pueden hacer por internet, ya van haciendo cosas así, pero claro, todos no pueden tener esa facilidad y todas las especialidades no se pueden hacer de esa manera. Pero sienten la necesidad de formarse y van a ir hasta lo más que puedan en esa formación. Hay mucha necesidad de que nuestros países tomen conciencia de la importancia, porque será rico para ellos y para nosotros. Y sepamos, y eso está claro, que la fuerza de la juventud en África es tal que si queremos o no queremos, si nosotros no abrimos puertas, ellos entrarán. Eso está más que claro, ¿eh? Cuando ves una reja, por ejemplo, lo que hicieron en Burkina, cuando en el Parlamento, para entrar en el Parlamento, empujaron la reja y unas rejas fuertes que no se pueden decir que eran nada, pues así pueden hacer con nosotros. Las vallas y todo lo demás no será suficiente para pararles. Está claro que ahí, si desde luego este mundo nuestro no toma conciencia de que es necesario para ellos y para nosotros, y los yihadistas y todo eso llegarán fácilmente. No podemos desentendernos de eso. Es que están a las puertas, en cualquier momento pueden pasar también. Estábamos en reunión, yo con los estudiantes universitarios, y había un médico que había sido del MIEC, miecista, como decimos, del MIEC, Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, y ya estaba trabajando en un poblado a 100 y pico de kilómetros de Bamako, y vino a nuestra reunión, porque él se sentía, aunque ya no era estudiante, pero sintió que quería venir con nosotros. Y durante la reunión le llaman por teléfono, sale con su teléfono y entra y me dice: ¿no sabes lo que está pasando? Digo: ¿qué está pasando? Los yihadistas están a 30 kilómetros de Mopti. Entonces mi hermano me llama desde Mopti diciendo que tendrán que salir de Mopti porque los cristianos están amenazados. Y toda su familia era cristiana. Entonces yo le he dicho: sal de allí lo más pronto posible. Están a 30 kilómetros y ahora mismo los hospitales están colapsados de todos los militares malienses que han sido abatidos y que están enfermos o que están muertos ya en el hospital de Mopti. Madre mía, esa fue esa noche famosa. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al otro día, pues ya lo supimos, menos mal que Francia intervino inmediatamente, por eso de que se pasaba al lado de Mopti, pero ya estaban los otros por el otro lado, a 300 kilómetros de Bamako. Entonces fue una vivencia terrible, fue una vivencia de lo más duro que se puede uno imaginar, porque yo pensé, ya le dije a los estudiantes: bueno, ahora nos tenemos que marchar, porque aquí no nos podemos quedar ahora mismo, ya tenemos que ir cada uno a nuestra casa, si no, no podemos entrar, no podemos llegar a nuestra casa. Entonces todos salieron, nos fuimos todos, y al otro día ya supimos lo que había pasado. Pero aquella noche yo pensaba: madre mía de mi vida, la torre de la catedral, la bandera yihadista le hubieran puesto. Eso fue en el momento crucial, en el 2012, pero antes era también cómo estaban comportándose en el norte. Hacían cosas que, rompiendo el mausoleo de Tombouctou, haciendo cosas que, vamos, que no, la misión también católica, tuvieron que desaparecer todos de allí. La población, el susto lo tenía. Te veías que se ponían a mirar los periódicos, porque tampoco podían comprar los periódicos, había un montón de periódicos que estaban puestos allí, y estaba a la puerta justo de mi despacho, al lado, en la calle, estaban todos los periódicos, toda la gente leyendo, escuchando la radio. Menos mal que teníamos RFI, porque si no, todo estaba
trucado, ¿eh? Muchas de las veces te ponen cosas que no puedes oír siquiera. Entonces por RFI ya podíamos entender un poco lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Pero la angustia fue tremenda y ciertamente el que Francia viniera, eso hizo que Francia, hubo una reconciliación en ese momento entre Francia y el Mali. Lo que sí tendré siempre en los oídos sería el balafón y los tantanes, eso desde luego. Y las máscaras blancas en el Burkina Faso, por la noche, que salen a la 1 de la madrugada, en los bobofín, y salen cuando hay alguien un mayor que ha muerto y que hay que honorarle, ¿eh? Por ejemplo, el primer fundador de la misión católica en Burkina, salieron las máscaras blancas, y yo estuve allí cuando salieron esas máscaras blancas, y es extraordinario. A la hora que salen y cómo salen, y el misterio de esas máscaras. Y eso ciertamente hay cosas que te le dices cómo es posible. Y además el obispo nuestro, Monseñor Sanón, su padre era jefe de máscaras. Entonces siempre nos presentó todas esas cosas como el lado positivo de todo lo que aquello quería decir. Aunque no podemos entrar en el misterio. Yo sí, un día me encontré, iba con los jóvenes, salí de excursión y me metí en una especie de barranco donde estaban tiñendo las fibras de las máscaras. Y eso, yo no tenía derecho a entrar allí, pero me encontré con eso allí. No pasó nada, ellos no se enfadaron ni nada, yo me di cuenta, digo, me fui, pero vamos. Mi despacho con los jóvenes. Mi despacho lleno de jóvenes, en el cual podíamos intercambiar de todo, decir todo y pensar en todo, y me ponían las preguntas que les parecían y yo respondía como yo pensaba también. Esa alegría de estar ahí entre medio de ellos, eso desde luego. El to que es hecho con la harina de mijo, una salsa, la salsa está muy buena, pero a mí no me gustaba la pasta esa. Entonces, para que yo comiera, en los campamentos de los scouts, por ejemplo, me traían la salsa y me decía amasar su sopa. El deseo mayor es que encuentren personas que se den a la formación de los niños y los jóvenes. Ahí hay muchísimo que hacer. Es el porvenir del continente africano, esa juventud, y esa juventud bien formada, porque la gran miseria de África es precisamente la incultura en el punto de vista, ellos tienen su cultura tradicional, pero una cultura base y profunda, sobre todo en la enseñanza. Eso desde luego, porque ahí yo creo que es ahí como vamos a hacer que el desarrollo se vaya haciendo más y más. Yo he recibido muchísimo más de los jóvenes y de África que yo he podido dar dándome completamente. Entonces, agradecidísima y dando gracias al Señor. Me he venido así.